Buenos días, mi nombre es Roberto Andrés Hernández Llana, del grado 9B, y hoy les vengo a hablar sobre el libro El olvido que seremos de Héctor Abad Fasciola. Bueno, primero dar una pequeña introducción de quién era Héctor Abad Fascioli y después le profundizaremos más sobre el tema. Bueno, Héctor Joaquín Abad Fascioli es un escritor y periodista colombiano conocido por sus libros Angosta, que obtuvo un premio en China a la mejor novela extranjera, y El olvido que seremos, sobre la vida y el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez. Bueno, todo el libro lo dividimos en tres partes. O sea, que va a ser la primera, la introducción, donde vamos a hablar sobre su infancia, cómo era su relación con su familia y etcétera. Y después hablaremos sobre el nudo, donde se complican las cosas en la vida para Héctor Abad Fascioli. Y ya en el final sobre cómo mataron a su padre y cómo lo tomó él y su familia. Bueno, en el principio del libro, primero como que se nos da la pequeña introducción a ver quién era su familia, en pocas palabras, por quién estaba conformada y cómo era su relación con ellos. Por ejemplo, su familia estaba conformada por sus hermanas, su papá, su mamá y sus damas de servicio, y una monja, que más adelante se explicará el por qué tenía una monja. En fin, en esos principios se nos da a entender, se nos da a hablar que no era una familia ni muy pobre ni muy rica, era una familia acomodada. Y eso se lo pregunta Héctor Abad, el escritor, se lo pregunta a su mamá, y eso le responde ella, que no eran ni personas ricas ni pobres, sino que eran unas personas acomodadas. En fin, también se nos habla sobre la relación que tenían con su padre, la cual era muy cariñosa y muy poco común en esos tiempos, por lo cual atrajo las risas y las burlas de sus amigos, pues de sus compañeros de colegio, y por lo cual él como que al principio se sintió muy apenado, por decir así, pero como que después ya aprendió a no prestar atención a esos comentarios, y ya empezó a sentirse mejor y pudo dejar todo eso atrás. En fin, también se nos habla sobre los ideales del papá, que pues él perseguía mucho lo que era ayudar a las personas pobres de bajos recursos y hacer la justicia por todos. Es decir, que ayudaba mucho a las personas pobres, llevaba mucho a sus hijos a barrios pobres para que vieran lo que es la vida de esas personas. Él luchaba mucho por lo que era cuidar a aquellas personas que no tenían los recursos para ir a un hospital, o de aquellas personas que no podían estudiar. Por ejemplo, él era como muy noble, por decir así, y cuando estudiantes iban a la universidad a pedirle dinero o algo así, él se los daba porque él no era muy materialista, que digamos. Y por eso su esposa se ponía muy guapa, pues porque también ellos tenían necesidades y también necesitaban dinero. Pero él decía que pues qué tal si esos jóvenes venían sin desayunar, y venían de pronto caminando y no con un transporte así como lo hacía él. Y pues sí, él luchaba mucho por esos ideales de la justicia, de todas esas cosas, y por lo cual lo llevaría mucho a la muerte, por perseguir ese ideal de justicia, y por lo cual empezó a traer muchos enemigos, tanto políticos, paramilitares, el ejército, la policía, y muchas personas empezaron como a tenerle cierto rencor a él por aquellas acciones que hacía, las cuales no eran malas, pero para esos tiempos, ese ser revolucionario así, por decir así, era malo. Y pues casi de todo se trata todo la introducción, por decirse así, al libro. Se nos da a entender cómo era la relación de su familia, económicamente, con sus hermanas. También se nos da a entender que el papá de su papá, del escritor, no era como que muy religioso. Y eso también tendrá que ver un poco más adelante. No era muy religioso, por lo cual la monja que vivía con ellos le decía al escritor, al Héctor Facioli, que su papá se iba a ir al infierno, pues porque no iba a la iglesia, no rezaba ni nada de eso. Pues y él, con tanto cariño que le tenía a su padre, él dijo que también se quería ir al infierno, porque vivir sin su padre no era algo que él quisiera. En fin, de todo eso que acabo de decir, eh, literal es lo que abarca
en la introducción, aunque también abarca un par de otras cosas más, pero las cuales no son tan necesarias en esto. En fin, también se puede decir que eh, su padre, su padre como estaba en la universidad y era así como medio revolucionario, muchas personas le tenían rencor porque decían que era comunista y pues a veces tuvo que ir de muchos viajes, tuvo que ir a muchos viajes fuera del país para escapar de las persecuciones que le tenían en Colombia. En fin, eh, también se toca más adelante en el tema y pues eso. También se toca también el tema de la religión, pues también porque su madre, la madre del autor, era muy religiosa, como se los dije. Por lo cual, su tío de crianza, que era un arzobispo, le dio una monja, a la que se le dice ahí la niñera, que él se la dio a ella para que pudiera trabajar, para que pudiera asistir. Ella trabajaba primero como secretaria de Avianca y después trabajó con su propia empresa que era de administración de edificios. Y pues así. En eso de la iglesia se abarca también muchas temáticas de ese entonces que la iglesia se prestaba como para muchas cosas. Por ejemplo, a lo que no estaba, por ejemplo, la iglesia estaba en contra de lo que estaba haciendo Héctor Abad Gómez, que era como despertar al pueblo de aquel régimen que tenían. Y pues la iglesia no estaba a favor de eso, pues porque la iglesia como tenía ciertos intereses también, ciertos intereses políticos, y no dejaban eso. En fin, eh, la relación de su padre y su madre era muy buena, aunque ellos eran dos polos opuestos, porque su mamá era religiosa, pues él no lo era tanto. A él no le importaba dar dinero y a ella sí le importaba el dinero un poco más que a él. Y pues él era como muy noble, muy torpe en ese sentido que no era, pues que no era tan avispado, tanto que era, pero la esposa sí, pues siempre buscaba y buscaba, siempre estaba un paso más adelante de las personas. Y pues eso, también se nos, también se nos trata en eso sobre los conflictos políticos que había en ese entonces en Colombia y los cuales el papá denunciaba por documentos, etcétera. Y también la persecución que le tenían a él tanto de su propia sobre la universidad y sobre todo eso. También se nos trata del tema de que él era médico y a veces muchas personas lo querían como sacar de esa profesión. Y también se nos dice que eh, en pocas palabras, que él era muy odiado, pues solamente por algunas personas de más alto nivel, de la jerarquía, por decirlo así, y por eso no le gustaban tanto. También se nos dice sobre muchas tragedias que sucedieron en ese entonces, como pues que hubo un movimiento, como que hubo una revolución así, y que en esa misma universidad se le llevó, le pusieron el cadáver de un estudiante asesinado en el escritorio de un, de un decano. En fin, también se nos dice que eh, el padre es muy torpe para la medicina, no tanto de inteligencia, sino como de manual ya, que como que no manejaba muy bien los instrumentos físicos o sea, que él como que no ejercía la medicina manual, él no era de eso, sino era como más de la ciencia, como más del concepto. En fin, también se nos dice que a Héctor Abate en esos años quería ver un cadáver, aunque no, que su padre como que nunca le quiso mostrar uno porque pensaba que no estaba preparado. Y pues un día, una noche, pues que lo levantó ahí, lo llevó a la morgue para que viera un cadáver y pues ahí se enteró que no, todo no era así tan mágico que creía. En fin,
casi todo esto abarca lo que es la segunda parte, donde es el nudo. También abarca la muerte de Marta, de la hermana de Héctor Abad Facioli, la cual murió de un cáncer de piel. Pues, pues fue algo muy doloroso en ese entonces para la familia, y pues también se nos dice sobre algo que fuera traumatizado al escritor, como lo fue el accidente que tuvo Sol y él cuando estaba en Cartagena, en la casa de unos tíos. Y pues eso. La muerte de Marta fue muy, por decir así, triste y lenta. Fue algo lo cual me dejó muy desequilibrado a la familia, pero después que Marta murió como que empezaron a retomar fuerzas y todo. Y pues eso, que Marta, también se nos dice que Marta era la favorita de su papá, pues porque siempre fue la mejor en los estudios, siempre fue la más bonita de toda la familia, y fue la más talentosa, en fin, la hija perfecta, por decirse así. Y también pues que Héctor Abad, Héctor Abad Facioli come en esos tiempos, como que no come, no le gustaba mucho, eh, como que no era así como, como los niños normales de esa época, que no era de estar jugando allá, y que su padre muy poco lo regañaba. La única vez creo que lo regañó, se dice en el libro, que fue cuando le lanzó piedras a la casa de unos vecinos, y que los insultaba, y su padre les hizo pedir perdón frente de los vecinos, y en fin, todo eso. Y también sobre los viajes al Oriente, donde años felices, donde él con su familia viajaban a Cartagena de vacaciones, donde la pasaban muy bien, y donde ocurrió casi el accidente con Sol. Y pues que allá tenían unos tíos y todo eso. También se nos dice sobre eh, tam- que su papá tenía que hacer muchos viajes a Asia, pues porque tenía que pedir algunos permisos en, en unos permisos por esos países, y pues le traían muchos regalos y le escribían muchas cartas de ellos de allá de Asia a Colombia, y siempre preguntaba mucho por ellos, y pues casi todo eso abarca lo que es la segunda parte. Bueno, la tercera parte, y para concluir, eh, la tercera parte se trata más de sobre la muerte de su papá, como ya como en los últimos años. Por ejemplo, ya que después que murió Marta, su papá quedó muy adolorido, pero aunque ya se dedicó más a sus nietos y a su trabajo. Y cuando querían pensionar al papá, a Héctor Facioli, él no quiso, pues porque no, que no se quería pensionar, ya había cumplido 60 años, pues, y él no quería pensionarse ni nada de eso. En fin, y como también se nos dice que, bueno, él ya dijo que se iba a pensionar y se iba a dedicar a cultivar rosas para su familia y para las personas que le caían. Él solamente le daba rosas a las personas que le caían bien y a su familia. También se dedicó a lo que fueron los derechos humanos, pero eso se toca un poco más adelante. Y pues después la universidad lo llamó como para hacer un seminario, pero él puso la condición que era que las clases fueran como él quisiera, que fueran fuera de la universidad, para así pudieran aprender más sobre las verdaderas los verdaderos sufragios que vivían las personas en Colombia de bajos recursos, y así. Y pues todo eso también se nos habla sobre los accidentes que tuvo Héctor Abad Facioli en el libro, que atropelló a una señora, a la señora Betsabe, y que casi tuvo no fue como tal un accidente, pero sí un poco, más o menos, un poco temeroso, en fin. Eh, que primero fue que la señora Betsabe, y que la atropelló, y pues todo eso fue una locura, lo internaron en un manicomio y después lo sacaron por su propia decisión. Y en el otro fue que yo estaba en México, que su papá estaba haciendo un trabajo en México, y él como siempre se la pasaba leyendo y eso, bebiendo vino. Su abuelo pues tenía miedo que fuera un bueno para nada, pero su papá estaba muy bien con eso, que leyera libros, en fin. También
se nos dice que él venía por una carretera, por un desierto así, y aceleró mucho y adelante habían unos animales. También se nos dice que él aceleró mucho porque él ya quería como salir de su padre, en pocas palabras. Quería ya volar, hacer su propia vida y pues como que se le dio un momento así todo raro, un momento así como de estrés, de sin sentido y quiso acelerar, aunque no pasó nada a mayores. En fin, ya después se nos habla sobre los derechos humanos, sobre que su padre, como era muy justiciero, que le quería ayudar mucho, mucho, mucho a las personas de bajos recursos, empezó a trabajar ya después que había salido de la universidad, que se había pensionado, había salido a trabajar en los derechos humanos, a las denuncias sobre las masacres y todas las torturas que habían hecho el gobierno en esos tiempos. Y ya se nos toca más como la muerte del padre. Se nos detalla más. eh, el papá trabajaba mucho siempre por la justicia y eso. Y creo que eso fue el motivo el que lo llevó a la muerte. Y pues él ya estaba en la mira de todo porque muchos políticos, personas, paramilitares, todo, ya le tenían mucho odio en ese momento por todas las cosas, todas esas cosas y pues eso. Y ya se nos trata, ya en los últimos capítulos se nos trata sobre la muerte del padre, que era que pues ya para tomar más concretamente ya en la muerte de él, ya él presentía que se iba a morir. Él había dicho que ya, él no, pues que si lo iba a matar, pues ya él había vivido plenamente, que no se arrepentía de nada, pero que no se quería morir porque todavía tenía muchos motivos como ver a sus nietos crecer, cuidar de su huerto de rosas y pues muchas cosas más. Y sobre el sobre su muerte fue algo muy doloroso para su familia, que cada uno como que ya presentía la muerte de él y dijo, pues cada uno antes que le dijeran a ellos que había muerto su padre, como que ya tenían cierta sospecha y adivinaron sobre la muerte de su padre. En fin, ¿qué más se puede decir? Que a su padre lo mataron en la puerta donde habían matado a un profesor antes, en el mismo día. Y pues que fue algo así porque la fiscalía no investigó mucho el asesinato y no le pusieron mucho empeño, pues porque le tenían cierto odio a él y que él era muy conocido en las calles y que mucha gente de Medellín siempre estuvo pues muy era muy querido en Medellín a él, pero no por las personas de la clase social alta, sino sobre los bajos, a los que él protegía. Y pues ya en el último capítulo los vídeos se nos trata como una introspección que él como que trata de decir que ojalá nosotros hayamos entendido sus palabras, que este libro lo escribió como manera de venganza hacia los asesinos, pues porque su papá le había enseñado que no era bueno vengarse y que pues que él escribió esto solamente para decir la verdad de lo que pasó de la muerte de su padre. Y pues todo eso también se nos dice que pensaban que su papá era un guerrillero, pues por que ayudaba a los guerrilleros, aunque no era así. Eh, También se nos dice que él estudió en Italia y que el exilio de sus amigos también fue duro porque después de la muerte de su padre ellos tuvieron que irse unos para Argentina y otros para España para que así no los mataran, pues porque eran también por decirlo así, unos revolucionarios que estaban a favor, estaban luchando por los mismos ideales que su padre y eso no le gustaba a las personas y pues todo eso. Eh, en el último capítulo, como les dije, se trata como de introspección, de vernos a nosotros mismos y decir que, pues, que todos morimos, todos seremos polvo. A lo cual me recuerda mucho a esa frase que dice, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y pues sí, tienen mucha razón el libro en eso que nos trata de decir, que vivamos plenamente mientras pueda, porque lo único seguro es que moriremos, en pocas palabras. Y el libro me pareció muy chévere en eso porque tiene ese toque de suspenso de la muerte de su padre y también sobre muchas sus historias que aparecen ahí. Y pues es un libro del cual recomiendo mucho
El libro, el libro es muy interesante, para mí fue muy interesante y pues nada, espero que le haya gustado esta pequeña reseña sobre el libro, el obvio que seremos. Muchas gracias.